los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Vamos a orar a que Dios bendiga su palabra. Padre, gracias por un nuevo día que nos has dado. Gracias por este bonito día de poder reunirnos en tu nombre, de estar aquí y de testificar de tu gracia, de tu amor, de tu verdad en nuestras vidas. Gracias por tu preciosa palabra, Padre, que nos has dejado para conocerte, para vivir para ti, Señor. Yo te pido que esta mañana nos des oídos para escuchar de tu Espíritu lo que nos quieres enseñar esta mañana. Que nos des un corazón abierto con humildad a recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos a despejar o remover cualquier presuposición de ti, Señor, que es razonamiento de lo que nosotros creemos de ti y que no viene de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón humilde y recibir tu palabra. Y también te pido, Señor, que tu gracia me ayude, que tu Espíritu sea el que hable esta mañana. Ayúdame a ser fiel a tu palabra, Señor. Sabemos que sin ti no podemos hacer nada. Así que veo a ti, Cristo, y dependo de ti, que tú seas glorificado en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar en nuestro texto, quiero dar un pequeño resumen de los puntos principales que Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos ha querido enseñar a nosotros. Vimos que Dios nos exhorta a que retengamos la fe verdadera del Evangelio, que luchemos por esta fe que salva. Y eso no solo incluye la sana doctrina, sino que también una vida santa de acuerdo a este Evangelio. Vimos que el propósito de Dios es que con la verdad y las vidas de su iglesia, que es la columna y sostén de la verdad, como vimos, que reflejen esa realidad y que reflejen la verdad, porque el deseo y el corazón de Dios es que todo hombre sea salvo y que venga al pleno conocimiento de la verdad. Porque sabemos que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y también con el propósito de que ni los que están afuera de la iglesia o afuera de Cristo y los que están dentro de Cristo, a que no sean engañados para que su iglesia no se corrompa con falsas doctrinas que han desviado a algunos de la fe. Y también los que están afuera de Cristo, a que no continúen en ese camino a la perdición, pero que vengan a la verdad. Y por eso, hermanos, es importante qué doctrina predicamos. Por eso es importante cómo se conduce el creyente en la casa de Dios y también afuera de la casa de Dios, donde quiera que vayamos. Es importante los roles y la orden y la autoridad y las características y las calificaciones que Dios le dio al hombre, al liderazgo, que sean de acuerdo a su voluntad y llamado de Dios. Todo esto está armonizado y todo eso está con ese propósito, para que la proclamación del Evangelio brille a todas las naciones y que todos vengan a conocimiento de la verdad y que Dios sea glorificado. Entonces venimos a nuestro texto entendiendo lo que hemos visto de Timoteo, y dice en el versículo 1: el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces aquí Pablo nos está enseñando dos cosas. Aquí nos advierte de la triste realidad que algunos
se han apartado de la fe y algunos continuarán apartándose de la fe. Pero también nos advierte la razón por la que algunos se apartan de la fe, y eso es que hay falsos maestros que vienen con falsas enseñanzas. Entonces quiero que primero notemos que Pablo nos dice que el Espíritu nos dice claramente que el Espíritu nos está revelando algo claramente. Y yo pienso que Dios nos está llamando la atención a que pongamos más atención de lo que nos quiere decir aquí. Que hay algo que Dios es de suma importancia. ¿Y por qué digo esto? Porque sabemos que todo lo que está en la palabra de Dios es inspirado por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué mencionar que el Espíritu mismo está diciendo algo a nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que aquí hay un énfasis en el hecho que Pablo está mencionando que el Espíritu mismo nos quiere decir algo importante y que debemos de prestar mucha importancia. Poner atención a lo que nos quiere decir. Y eso es que el Espíritu mismo nos está advirtiendo que en los últimos días ciertas cosas van a pasar. ¿Y a qué se refiere que el Espíritu habla? Puede que se refiere que el Espíritu estaba directamente y personalmente hablando con Pablo y revelándole estas cosas que iban a pasar en su espíritu para que él lo enseñara a la iglesia y advertir su iglesia. Y esto no es algo extraño que vemos en la palabra de Dios, que el Espíritu claramente y directamente y personalmente habla con nosotros. En Hechos 13:2, no sé si está bien. En Hechos 13:2 dice: el Espíritu Santo dijo que separaran a Bernabé y a Pablo para la obra que Dios les llamó. También en Hechos 10:19 dice que el Espíritu directamente le dijo a Pablo: mira, 3 hombres te buscan. Esos son unos ejemplos de que el Espíritu nos habla directamente y personalmente. O también puede estar refiriéndose a las advertencias que Jesús ya había dicho anteriormente de lo que iba a pasar en los últimos días. Entonces, ¿a cuál se refiere? Mi creencia es que no tiene que ser uno o el otro. Mi creencia es que son las dos cosas. Que Pablo está hablando de que el Espíritu está continuamente y claramente advirtiendo de que esto iba a pasar en los últimos días, no solo por medio de lo que Jesús ya había dicho, pero sino de lo que el Espíritu Santo mismo le estaba revelando a Pablo para poder advertir y enseñar a su iglesia. Y hay una realidad, hermanos, que el Espíritu Santo está activo hablándonos en nuestra vida. Y tenemos que prestar atención y a aprender cómo a reconocer la voz del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y a veces es una lucha poder entender si es el Espíritu hablándonos o es nuestro propio pensamiento. Y por eso es de suma importancia que estemos en la palabra de Dios. Que guardemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Y seamos sensibles cuando el Espíritu Santo nos está enseñando algo. El Espíritu aún habla. Pablo en 2 Corintios dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Y hay una realidad, hermanos, que hay una comunión, que el Espíritu Santo está con nosotros si eres creyente en Cristo, donde Él nos está guiando a toda verdad, Él nos está ayudando en nuestro caminar y Dios quiere que aprendamos a reconocer su voz. Y aquí nos está diciendo que es de sumamente importancia por medio de lo que escribió Pablo. Y el Espíritu no solo dice en las palabras, sino Él testifica en nuestros espíritus de lo que va a pasar en los últimos días. Y eso es que algunos se apartarán de la fe. Pero antes de que veamos del abandonamiento de la fe, quiero que veamos a qué se refiere con los últimos días. Yo tengo la creencia y la convicción por varias partes de las Escrituras que los últimos días no se refiere casi al final de la venida de Cristo, sino que los últimos días han empezado
desde la primer venida de Cristo. Y si pueden ver conmigo para que veamos un pasaje en Hebreos capítulo 1, del 1 al 2, dice esto: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, escuchen esto, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Y hay otros pasajes también en Hechos 2:17, es muy claro que en el día que vino el Pentecostés, que Pablo aplicó la profecía de Joel para ese día que estaba pasando. Que en estos últimos días nos habló por su Hijo. Y que el Espíritu iba a derramar, que Dios derramará su Espíritu sobre toda carne. Entonces aquí vemos claramente en las Escrituras de que los últimos días ya están aquí. Los últimos días han sido considerados desde la primera venida de Cristo. Y nos está advirtiendo, hermanos, esto no es algo del pasado. Esto es algo que está aquí y continuará. Y eso es que unos se apartarán de la fe. Y vemos esta triste realidad. Si vemos lo que está pasando en iglesias, lo que está pasando en el mundo, no solo desde el tiempo de Pablo, sino por medio de la historia de la iglesia, hemos visto los tiempos que vivimos, que algunos se han apartado de la fe verdadera del Evangelio. Y lamentablemente, hasta el día que Cristo regrese, más se apartarán de la fe. ¿Qué quiere decir que se apartarán de la fe? Esto quiere decir que hubo un tiempo donde ellos tenían la verdad de la fe del Evangelio verdadera y por cierta razón abandonaron esa verdad y fueron y siguieron otras verdades. Y aquí la razón que nos da la palabra de Dios es que ellos prestaron atención a falsas doctrinas que los engañaron y causaron que se apartaran de la fe. Vemos que algunos que profesaban la fe, que eran hasta pastores, que han renunciado a la fe. Escuché de un pastor en Estados Unidos que se llama Joshua Harris. Era un pastor principal por 11 años en una iglesia evangélica que fue fundada por Sovereign Grace Ministries, que es Ministerios de Gracia Soberana. 11 años siendo pastor y hasta escribió libros donde exhortaba a hermanos y hermanas cómo vivir una vida santa antes de casarse, y hizo muchas cosas parecía que para el reino de Dios. Y después llegó un punto donde dejó de ser pastor y públicamente dice que ya no era cristiano. Y es una triste realidad. También vemos que no solo fueron individuales, como Pablo mencionó, de Himeneo y Alejandro, que se naufragaron de la fe, sino que también grupos que profesaban ser evangélicos, que se asociaban con el cristianismo, con la palabra de Dios, que estaban en un punto con la fe cristiana del evangelio y se desviaron. Se fueron creyendo por otras enseñanzas que veremos más adelante. Pero quiero que notemos que es muy importante que estos falsos profetas, estos falsos maestros, no solo es gente que está equivocada, no es gente que solo que no entiende el evangelio y que de verdad está confusa y que de verdad son sinceros y de verdad creen que te están enseñando bien la palabra de Dios. Sabemos que sí hay gente así. Pero aquí Pablo nos está diciendo que estos son espíritus engañadores, que estas son doctrinas de demonios. Eso es gente que no es de origen humano, que no son inspiradas, que no son producidas por el hombre, sino guiadas, producidas y de origen de falsos espíritus. Por eso la decepción, hermanos, es fuerte. En el versículo 2, venimos al verso donde Pablo nos da características de los falsos maestros. Y dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Aquí nos enseña que estos falsos maestros
son hipócritas llenos de mentiras. Y esto lo dice Pablo por medio del Espíritu Santo, que estos falsos maestros saben que no están enseñando algo verdadero, que estos falsos maestros tienen otra agenda, otro propósito, que no es para la gloria de Dios. Su corazón y su deseo no es para que la gente venga al conocimiento de Dios, sino que estos falsos maestros, como en el tiempo de Jesús, eran hipócritas, que se aprovechaban de la gente, que sabían que era un show, que pretendían ser piadosos, que pretendían ser santos, pero tenían otros motivos. Y solo predican lo que les conviene, torciendo la Escritura, y saben que están mintiendo, saben que están pretendiendo ser piadosos. No puedo pensar, cuando leo esto, una de las cosas primeras que pienso en el evangelio de la prosperidad. Veo que usan la palabra de Dios y la tuercen y se aprovechan de la gente y usan pasajes que parecen indicar que si tú tienes fe y das más, que Dios te va a bendecir con más, y si das más, que Dios te puede dar prosperidad y puedes ser hasta rico. Dios nos enseña cómo pueden y pueden hacer todo esto. La razón que a un falso maestro que puede hablar de la palabra de Dios, pero ser un hipócrita lleno de mentiras, la razón que nos da es porque su conciencia ha sido cauterizada. Eso representa como se pone en la piel cuando un animal ha sido marcado con un hierro caliente y la carne se endurece, como que ya no se sienten los nervios. ¿Y qué está diciendo Pablo comparándolo con eso? Que ya no sienten remordimiento de la conciencia, sabiendo de lo que están haciendo está mal. Ya no lo sienten. No hay convicción. No se sienten culpables. Entonces estas doctrinas de demonios enseñadas por estos falsos maestros causarán a algunos abandonar la fe del evangelio verdadero. Ellos negarán la salvación que es por fe. Ellos te dirán que no tienes que venir a Cristo, que puedes creer lo que tú quieras, que con que tú seas una buena persona o que hagas buenas obras, que Dios te va a aceptar. Otros dicen que tienes que guardar la ley de Moisés, no solo para estar bien con Dios y crecer con Dios, sino que para ser salvo. Como los que decían en el tiempo de Pablo que unos judíos que decían que habían creído, le estaban diciendo a los creyentes gentiles, hey, tú no puedes ser salvo a menos que te hagas la circuncisión. Y lo vemos que desde antes ya estaba todas estas enseñanzas. Enseñarán que cualquier creencia, que Cristo no es el camino, la vida y la verdad. Negarán que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Negarán el misterio de la piedad, de que Jesús fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ellos no hablarán del Evangelio. Ellos te dirán que tú puedes tener tu mejor vida aquí, que Dios quiere que seas rico y prosperes en tus deseos y tus sueños, y solo te dirán lo que uno quiere escuchar de acuerdo a las pasiones de la carne. Ellos no hablarán de la salvación. Ellos no hablarán del poder del Evangelio que te da una vida nueva. Enseñarán y tomarán la gracia de Dios convirtiéndola en una licencia de libertinaje. Te dirán que puedes vivir como quieras si Dios te acepta, que puedes continuar en el mundo, que puedes continuar en tu pecado y Dios te acepta, que no hay problema. No te dirán que si alguien está en Cristo, que nueva criatura es. No enseñarán acerca del pecado, no hablarán del infierno o del cielo, no hablarán de que te dirán que todos somos hijos de Dios y todos terminaremos con Dios. Entendiendo esto, hermanos, que ya está aquí. Y por medio de la historia de la iglesia ya ha estado la apostasía de la fe.
y ya han estado estos falsos maestros. Vemos hoy que en nuestros tiempos llegaron a tener y profesar la fe verdadera del Evangelio y también distorsionando la orden y los roles de acuerdo a la voluntad de Dios, donde aceptan y hasta apoyan relaciones sexuales en la iglesia. En vez de decir la verdad con amor de la palabra de Dios, como hemos escuchado, y advirtiéndolos, enseñándoles cómo Dios los puede cambiar por medio del Evangelio, dicen que no hay problema, que para Dios está bien. Y no solo eso, también vemos pastores y líderes que se reconocen como transgéneros, como homosexuales. Y hay unos ejemplos que estuve buscando y viendo de lo que está pasando hoy. Hay una iglesia luterana en San Francisco que se llama Gracia Evangélica Luterana, donde su obispo es transgénero e invitan a transgéneros o de how do you say when they dress? Reinas drag, a enseñar un mensaje y a bailar en iglesias, hermanos. Hay una iglesia bautista que se llama Myrtle Baptist en Estados Unidos, que su pastor es gay. Y vemos estas cosas que están pasando adentro de la iglesia evangélica, hermanos. Y es una triste realidad. Y por eso debemos luchar la buena batalla de la fe. Por eso debemos reconocer que necesitamos ser fiel a la palabra de Dios, porque esto ha pasado en iglesias que en algún tiempo sostenían la verdad del Evangelio. Que a lo mejor en tiempos atrás tú hubieras entrado a esa iglesia y hubieras dicho, wow, la palabra de Dios aquí se enseña. Y unos años después algo pasó. Venimos al versículo 3, donde Pablo nos enseña dos tipos de falsas enseñanzas que saldrán de esos falsos maestros que están siendo guiados por espíritus engañadores, para poder reconocerlos y tener advertencia y tener cuidado. Leemos el versículo 3 de nuestro pasaje. Dice, esos, hablando de los falsos maestros, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Aquí vemos estas dos cosas, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de ciertos alimentos. Aquí es importante que veamos que no permitirán casarse. Esto quiere decir en sencillez que te dirán, hey, si quieres formar parte de nosotros, si quieres ser parte de esto o el otro con nosotros, no tienes permitido casarte. Y aquí es importante, hermanos, que nos está hablando de contexto de los que se asocian con el cristianismo, con los que se asocian con la palabra de Dios, porque hay sectas afuera del cristianismo que también enseñan estas cosas, pero nuestro contexto está hablando de gente que se asocia con el cristianismo. Quiero enseñar algunas que han enseñado esto y continúan enseñando estas creencias. En mi conocimiento personal, la Iglesia Católica Romana por hace muchos años tienen prohibido a los sacerdotes casarse y también a los monjes y monjas. Pero aprendimos en el capítulo pasado que Pablo enseña que los líderes pueden estar casados. De hecho, lo menciona como si fuera algo esperado. Vimos que un obispo, también un diácono, si está casado, debe ser marido de solo una mujer, indicando que Dios está de acuerdo que líderes estén casados y que no hay razón por la cual decirle y mandar a gente en una iglesia que no pueden casarse. Quiero que también veamos en la segunda parte, el segundo punto, que reconocer que estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas, mandarán abstenerse de ciertos alimentos.
Y en este punto de maestros que dirán que te tienes que abstener de ciertos alimentos, en contexto cristiano, en mi conocimiento, quiero que veamos un grupo que es algo reciente que se llaman las raíces hebreicas. Es un movimiento que se autoidentifican como los observadores de la Torah. Yo conozco a alguien personalmente que cree en eso. Y ellos me han dicho que si de verdad quiero crecer con Dios, que si de verdad quiero complacer y obedecer a Dios, que tengo que observar la Torah, todo, incluyendo en este contexto de las cosas que Dios prohibió comer antes. También los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, muy similar a las raíces hebreicas, también dicen que te tienes que abstener de ciertos alimentos por lo que dice el Antiguo Testamento, que se describen como impuros. Otro es la Iglesia Católica Romana. También la Iglesia Católica Romana durante la Cuaresma y el Viernes Santo dicen que te tienes que abstener de comer ciertas comidas, y que en la Cuaresma por 40 días te dicen que te abstengas de comer carne. Y unas iglesias ortodoxas también muy similar. Y quiero leerles algo que un puritano llamado Juan Gill, que escribió acerca de estas dos enseñanzas de no casarse y abstenerse de ciertas comidas. Y dijo que los encratitas, montanistas y maniqueos, que eran del siglo II, que ellos hablaron en contra del matrimonio. Estos grupos, especialmente los encratitas, no permitían a sus miembros a casarse y también no dejaban a sus miembros comer ciertas cosas. Y Juan Gill continúa diciendo, pero los papistas, que lo prohíben a sus sacerdotes bajo pretexto de pureza y santidad, y al mismo tiempo les permiten vivir en toda clase de libertinaje e inmundancia, porque estas son las personas que prohíben el matrimonio de manera autoritativa y con hipocresía. Porque esa frase debe unirse a todas las oraciones que le siguen, como por la hipocresía de aquellos cuyas conciencias están cauterizadas, y por la hipocresía de aquellos que prohíben el matrimonio a sus sacerdotes, siendo por esto la gente común, escuchen esto, tomando como un ejemplo de su gran pureza y santidad, y por eso son arrastrados al engaño. Y esos son unos ejemplos, hermano, pero quiero que es importante que notemos que esto no se trata de apuntar dedos y decir que nosotros somos mejores que ellos, o que nosotros estamos bien y somos en contra de ellos y que solo queremos enseñar qué malos están, sino que enseñar que estas falsas enseñanzas se han metido en las iglesias evangélicas, hermanos, y que por eso nosotros mismos tenemos que tener cuidado y ser fiel en la palabra de Dios. Por eso la advertencia es hacia nosotros, que esto pasará en los últimos días, que tenemos que estar atentos y retener la palabra fiel de Dios y saber que esto puede pasar a nosotros. Quiero que también notemos algo muy interesante acerca de esto, que normalmente cuando enseñan estos dos puntos, no solo es uno o el otro, que no solo es no casarte o otros no comer ciertas cosas, sino que normalmente estos grupos enseñan estas dos cosas a la vez. Quiero que veamos ciertos pasajes donde Pablo nos enseña cómo saber cuál es la verdad de estas cosas, cómo reconocer si Dios requiere que nosotros, para crecer en nuestra vida espiritual, que Dios requiere y que es de ayuda si no nos casamos o si no comemos ciertas cosas. Si pueden ver conmigo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 8, dice, pero la comida no nos recomienda a Dios, pues ni somos menos si no comemos,
ni somos más si comemos. Dios es bien claro con nosotros para ayudarnos a reconocer estas cosas. Lo dice en unas palabras muy sencillas, pero muy claras y directas. Que no nos recomendamos a Dios si hacemos estas cosas. No somos más y no somos menos, hermanos. Si nos abstenemos de estas cosas a las fuerzas en nuestras carnes. Porque una de las cosas principales, como dije, que enseñan estas cosas, es porque dicen que si quieres crecer en tu vida espiritual, o ser más piadoso, o ser santo, tienes que hacer estas cosas. Hay adventistas del séptimo día donde si comiste cosas que estaban prohibidas, que debes de arrepentirte ante Dios y que debes de renovar tu devoción hacia Él. Pero veamos en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, si Dios nos está diciendo que si tiene, que no debe que nadie nos juzgue si no comemos ciertas cosas. Pablo dice, por tanto, que nadie se constituya en juez. En otras palabras, que nadie los juzgue, hermanos, de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Pablo nos está diciendo que la realidad, que la sustancia de esas sombras de no hagas esto, no hagas el otro, que todo estaba apuntando a Cristo. Por eso en Cristo somos completos. Que Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestro pan, nuestra bebida. Él es nuestra justicia. En Cristo está nuestra santidad y nuestra piedad. Y aquí es donde podemos reconocer que el fruto del Evangelio, por medio de la fe de Cristo, que su gracia son suficientes para crecer en nuestro caminar espiritualmente, para crecer en nuestra santidad, que su gracia es suficiente. Pero lo triste es que para estas falsas enseñanzas, hermanos, que Cristo no es suficiente, que su gracia no es suficiente, que para que tú llegues a este nivel o que tú crezcas más y todo esto, que tú tienes que no hacer esto y hacer el otro. Y aquí podemos reconocer estas falsas enseñanzas por medio de la palabra que nos dice claramente. Cuando en el libro de Hechos, cuando los gentiles empezaron a creer en el Evangelio, Dios le dio una revelación a Pedro, donde una cobija grande con todo cierto de tipo de animales que podía comer Pedro, que normalmente eran prohibidas. Y creo que 3 veces el Espíritu Santo o Cristo directamente dijo a Pedro, levántate y come. Y Pedro dijo, no, Señor, no puedo comer nada impuro. Pero dice que lo que Dios ha limpiado, que Él no lo llamara impuro. Quiero que veamos en Romanos 14, versículo 17. Nos dice algo muy importante acerca del propósito del reino de Dios. Dice, porque el reino de Dios, ¿qué es? No es comida, ni bebida, sino que justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí nos enseña lo que le importa a Dios. No nos dice que el reino de Dios es no casarse, no comer ciertas cosas, no hacer esto, no hacer el otro. Pero ¿de qué se trata el reino de Dios? De su justicia, de paz y de gozo por medio del Espíritu Santo. Ahora quiero que veamos otro versículo. Dios, si hay de cierto beneficio, tan siquiera, ok, Dios, me ayudará en algo. Si no me caso, o si no como ciertas comidas, tendrá un beneficio en mi vida. En Hebreos 13:9, si era Pablo que escribió en el Hebreos, dice, no se dejen
llevar por doctrinas diversas y extrañas. Porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos, de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Aquí nos enseña Dios que por su gracia somos fortalecidos. Y eso es bueno para nuestros corazones. Pero también nos dice aquí que no son de ningún beneficio para Dios. De nada sirven, en otras palabras, esas restricciones o abstenimientos. Pero antes de continuar nuestro pasaje, debemos, hermanos, ver que Dios nos dice que el propósito de la cual apuntamos de estas falsas enseñanzas y estos falsos maestros es porque su deseo no es destruir a los que enseñan esto, a los que caen en esto, sino para que ellos puedan arrepentirse y vengan al arrepentimiento. Como vimos en el capítulo 1, el versículo 5 de 1 Timoteo, que el propósito de nuestra instrucción, que dijo Pablo, es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Y en 2 Timoteo capítulo 2, creo que estos pasajes no están ahí, pero si gustan ver conmigo en 2 Timoteo capítulo 2, el 24 y 25, Dios nos enseña algo muy importante, que si nosotros estamos en una situación donde alguien está enseñando estas enseñanzas, nos enseña, el primero que vimos, que el motivo es amor nacido de un corazón puro y una fe sincera, pero que también que por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce a un pleno conocimiento de la verdad, porque el siervo del Señor debe ser amable y paciente y en humildad corregir a los que se oponen. Tenemos que tener este espíritu, esta disposición, hermanos, cuando estas falsas enseñanzas tienen que ser demostradas o expuestas. Y continuamos en nuestro pasaje del versículo 3, después de que dicen que prohibirán casarse y abstenerse de algunos alimentos, nos dice esto: porque Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad, porque todo lo creado por Dios, escuchen esto, dice, es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Quiero que notemos aquí que no dice que solo algunas cosas que Dios creó son buenas y otras no, pero que todo lo creado es bueno. Que conociendo la verdad y creyendo que Jesús es nuestro todo y en Él somos completos, hermanos. Que por medio de este evangelio, que Jesús vino al mundo y vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir. Que Él vivió una vida justa, cumpliendo la ley y sin pecado. Y que por amor dio su vida en la cruz, tomando nuestros pecados. Y que en el tercer día resucitó. Que al creer en Él, estamos completos y satisfechos ante Dios. Conociendo esta verdad y creer que Jesucristo es nuestro pan, nuestra bebida espiritual, nuestra justicia, nuestra santidad, nuestra fuerza para poder ser más piadosos por la gloria de Dios. Conociendo esta verdad, hermanos, con buena conciencia, con gozo, podemos comer de todo lo bueno creado que Dios nos ha dado. Que aunque sea que comemos, que aunque sea que bebamos, que hagamos todo dando gloria a Dios y en acción de gracias. Y que nada debe ser rechazado.
Nuestra responsabilidad, hermanos, no es saber qué puedo comer y qué no hacer. Mi responsabilidad es saber quién soy en Cristo y quién Él es en mí y descansar en Él y que completo soy en Él y puedo darle gracias por todo, por su provisión y su bondad, que todo es bueno. En Romanos 14:3 nos exhorta también que el que come no desprecie y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. La palabra de Dios dice que si por cierta razón, por cierta convicción, tú no quieres comer ciertas cosas, que el que los coma no vea menos al que no los come. Y al que no come, que no vea menos al que come. Si tiene sentido. Dios nos deja saber en el versículo 5, si ven conmigo, terminando. Dice, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Dios nos deja saber que por medio de su palabra y la oración, la comida es santificada. Que hay un misterio de Dios, que Él bendice y santifica nuestros alimentos cuando venimos a Él sabiendo que en Él somos completos y que Él nos santifica nuestros alimentos. Y podemos estar seguros en nuestros corazones que por su gracia podemos comer con gozo y que Dios la santifica para nosotros. Yo te quiero animar, hermano. Esto me animó a mí, que sí, me recordó que llegaba un tiempo donde yo sentía que tenía que hacer ciertas cosas para crecer con Dios, estar bien con Dios, y que si no lo hacía, Dios no estaba feliz o complacido conmigo. Te quiero animar que si tú no has visto que Cristo es todo, si tú has creído por ciertas razones que tú debes de hacer algo, no hacer esto, no hacer lo otro, para tu crecimiento espiritual, para tu santidad, yo te quiero animar que dejes de ver esa sombra y que veas que en Cristo eres completo. A que vengas a Cristo como tu pan, a que vengas a Cristo como tu agua viviente que brota por vida eterna y nos satisface en todo. Que vean que la fortaleza para crecer en gracia, para crecer en tu santidad y poder darle gloria a Dios y producir fruto hacia Él, que viene descansando en Cristo, reconociendo que Él es nuestro todo, que no es mi fuerza que produce este fruto, sino la vid verdadera, la raíz de gracia que brota en nosotros para darle gloria a Cristo. Te animo que vengas a Cristo y que seas completo en Él. Y nosotros también, hermanos, hemos sido advertidos de la realidad de la apostasía, esa triste realidad. Y tenemos que tener cuidado en nuestros corazones y decir, esto nunca me pasaría a mí. O en mi iglesia esto nunca pasaría. Vemos en el libro de Galatas que eso estaba pasando en una iglesia. Que estaban creyendo falsas enseñanzas. Pablo dijo, tan rápido te volteas de la gracia de Dios a seguir otro evangelio. Entonces es una realidad, hermanos. Y tenemos que caminar humilde en la palabra de Dios y decirle, Señor, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame y guíame a toda verdad. Quiero ser fiel a tu palabra. Quiero predicar y vivir una vida de acuerdo al evangelio, donde gente venga al pleno conocimiento de la verdad. Y debemos de ser una iglesia unida a que gente que viene de afuera y con otras creencias y digan, por amor y por el corazón de Dios, predicamos la palabra de Dios, a que otros vengan al conocimiento de Dios. Aunque nunca regresen a nuestra iglesia, aunque nunca vengan, pero que ellos vean lo que la palabra de Dios enseña. Y que ellos puedan ser libres en Cristo. Quiero terminar con esta porción y esta exhortación de Efesios capítulo 6. Sentí que no había mejor forma de terminar este mensaje. Efesios 6, del versículo 13 al 18.
Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo hecho todo estar firmes, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escuchen esto. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen. Así estén alertas, así con atención, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu que nos guía a toda verdad, Señor. Espero que el día de hoy hagamos, Señor, entendido y que hayamos sido advertidos, Señor, y que pongamos atención, Padre, de la realidad que pasa en estos tiempos y entre más se acerca tu venida, Señor. De que van a haber personas y iglesias que se apartarán de la fe verdadera. Y ayúdanos con amor y paciencia, pero también, Señor, con urgencia a estar alertas y predicar tu palabra. Señor, ayúdanos a ser una iglesia fiel, de estar en tu palabra y enseñar a tu palabra, Padre. A que otros vean nuestras buenas obras, a que otros vean y escuchen la verdad y que vengan a la salvación, Padre, y que te den gloria a ti. Te pedimos estas cosas y yo te pido que si hay alguien aquí, Señor, que no ha confiado en ti para su salvación, él cree que tiene que hacer ciertas cosas, ciertas obras para estar bien contigo, que él vea la gloria de Cristo en la cruz. Que en Cristo ellos pueden ser completos ante ti, Señor. Que por tu gracia, por medio de la fe, somos salvos. Te pido estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.